Existe un momento en la vida en que el terror deja de ser ficción y se convierte en realidad. Un instante donde lo imposible toca a tu puerta, donde lo inexplicable sucede frente a tus ojos, y donde te das cuenta de que existen cosas en este mundo que la razón jamás podrá explicar. Lo que estás a punto de escuchar no son historias inventadas. No son cuentos creados para asustar niños alrededor de una fogata. Son relatos reales. Documentados. Investigados. Y, en muchos casos, sin solución hasta el día de hoy. 6 historias que desafían la lógica. 6 casos que quitaron el sueño a investigadores experimentados. 6 relatos que van a hacerte cuestionar todo lo que crees sobre la realidad. La pregunta que queda es, ¿estás preparado para conocer historias que cambiarán para siempre la forma en que ves el mundo a tu alrededor? Porque después de escuchar estos relatos, tal vez nunca más duermas con la misma tranquilidad. Tal vez nunca más mires ese rincón oscuro de tu casa de la misma forma. Y tal vez, solo tal vez, comiences a creer que no todo tiene explicación. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del terror real. No hablaremos de películas, no discutiremos ficción. Hoy, conocerás 6 historias genuinas que le sucedieron a personas de carne y hueso, como tú y como yo. Antes de comenzar, necesito hacer una advertencia, estas historias contienen elementos perturbadores. Si eres sensible a relatos de situaciones extremas, tal vez sea mejor que veas otro contenido. Pero si tienes el coraje de enfrentar lo desconocido, quédate conmigo hasta el final. Y no olvides, si te gustan las historias de terror basadas en hechos reales, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Créeme, no vas a querer quedarte fuera de lo que viene. ¿Preparados? Entonces comencemos con nuestra primera historia. Historia 1, la casa de la calle Amityville. Nuestra primera historia nos lleva hasta Long Island, Nueva York, en el año 1974. Más específicamente al número 112 de Ocean Avenue, en Amityville. Una casa aparentemente común, de estilo colonial holandés, con 3 pisos y una hermosa fachada. Pero lo que sucedió dentro de esas paredes transformó esa dirección en sinónimo de horror absoluto. En la madrugada del 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr., de apenas 23 años, tomó un rifle calibre 35 y cometió uno de los crímenes más impactantes de la historia estadounidense. Asesinó sistemáticamente a toda su familia mientras dormían, su padre Ronald DeFeo Sr., su madre Louise, y sus 4 hermanos, Dawn, Allison, Mark y John Matthew. 6 personas. Todas muertas mientras dormían. Y aquí comienza el primer misterio que hasta hoy deja perplejos a los investigadores. Ninguna de las víctimas despertó durante los disparos. Nadie intentó huir. Nadie gritó pidiendo socorro. ¿Cómo es esto posible? Pero espera, porque la historia apenas está comenzando a ponerse extraña. 13 meses después de la tragedia, en diciembre de 1975, George y Kathy Lutz compraron la casa por un precio absurdamente bajo. Ellos sabían de la historia macabra del lugar, pero necesitaban una casa espaciosa para su familia recién formada. Después de todo, eran solo supersticiones, ¿verdad? Error. Desde el primer día, cosas bizarras comenzaron a suceder. George, un hombre escéptico y racional, comenzó a despertar todas las noches exactamente a las 3:15 de la madrugada, la hora estimada de los asesinatos. Sentía una compulsión inexplicable de ir a verificar el cobertizo de botes en el patio. Kathy comenzó a tener pesadillas vívidas sobre los asesinatos, describiendo detalles que nunca había leído en los periódicos. Los hijos mayores de Kathy comenzaron a hablar sobre un amigo imaginario llamado Hodie, a quien describían como un cerdo demoníaco con ojos rojos. ¿Y pensaste que eso ya era aterrador? Espera, porque lo peor aún está por venir. La temperatura en la casa caía drásticamente sin explicación, incluso con la calefacción encendida al máximo.
George encontró una habitación secreta pintada completamente de rojo en las paredes del sótano, un cuarto que no constaba en los planos de la casa. Enjambres de moscas surgían de la nada, incluso en el invierno riguroso de Nueva York. Puertas y ventanas se abrían y cerraban solas. Un crucifijo colgado en la pared fue encontrado volteado boca abajo repetidas veces. Katy relató haber sido levitada de la cama mientras dormía. George afirmó haber visto los ojos demoníacos brillando en la oscuridad, observando a la familia. El padre Mancuso, un sacerdote católico llamado para bendecir la casa, reportó haber escuchado una voz masculina gritándole que se fuera. Cuando intentó bendecir una habitación específica, sintió una cachetada invisible en su rostro. Días después, desarrolló estigmas en sus manos, llagas sangrantes sin causa médica aparente. 28 días. Eso fue todo lo que la familia Lutz resistió en esa casa. 28 días de terror puro que los obligaron a huir dejando todas sus pertenencias atrás. Nunca regresaron. George Lutz, hasta el día de su muerte en 2006, mantuvo su historia. Nunca se retractó. Nunca admitió invención alguna. Sus ojos, según quienes lo entrevistaron, mostraban el trauma genuino de alguien que había vivido algo más allá de la comprensión humana. Los escépticos argumentan que fue todo un engaño elaborado. Que la familia inventó la historia para ganar dinero con libros y películas. Pero entonces, ¿cómo explicamos los testimonios independientes? ¿Los relatos del padre Mancuso? ¿Las fotografías inexplicables tomadas por investigadores paranormales que muestran una figura en forma de niño con ojos brillantes en la escalera? La casa aún existe. El número fue cambiado para evitar curiosos, pero sigue ahí, en Ocean Avenue. Los propietarios posteriores han reportado, bueno, eso lo dejaremos para tu imaginación. O tal vez no. Tal vez algunas cosas es mejor no saberlas. Historia 2. El caso de Elisa Lam y el Hotel Cecil. Si pensaste que la historia anterior fue perturbadora, prepárate. Porque lo que voy a contarte ahora no solo es real, está documentado en video. Y es posiblemente uno de los casos más inquietantes de la última década. Febrero de 2013. Los Ángeles, California. El Hotel Cecil, un lugar con una historia oscura que incluye suicidios, asesinatos y hasta la estadía de asesinos seriales como Richard Ramírez, el acechador nocturno. Pero nada de eso se compara con lo que estaba por suceder. Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, se registró en el hotel el 26 de enero. Era una joven brillante, con toda la vida por delante, viajando sola por la costa oeste de Estados Unidos. Ella mantenía contacto diario con sus padres. Hasta que un día, simplemente, dejó de responder. El 31 de enero, Elisa desapareció. Sin dejar rastro. Sin llevarse sus pertenencias. Como si se hubiera evaporado en el aire. La policía comenzó una búsqueda exhaustiva. Revisaron cada rincón del hotel. Cada habitación. Cada pasillo. Nada. Era como si Elisa Lam nunca hubiera existido. Entonces, la policía revisó las cámaras de seguridad del hotel. Y encontraron algo que helaría la sangre de cualquiera. El video del ascensor. En las imágenes, podemos ver a Elisa entrando al ascensor. Hasta aquí, todo normal. Pero entonces, ella comienza a comportarse de una manera extraña. Muy extraña. Presiona múltiples botones frenéticamente. Se esconde en la esquina del ascensor. Asoma la cabeza, como si estuviera verificando si alguien la está siguiendo. Luego sale del ascensor, mira hacia ambos lados del pasillo, y vuelve a entrar. Pero lo más perturbador está por venir. Elisa comienza a hacer movimientos extraños con sus manos, como si estuviera teniendo una conversación con alguien invisible. Sus gestos son erráticos, poco naturales. Sus dedos se mueven de formas contorsionadas, casi como si estuviera realizando algún tipo de ritual. Y durante todo este tiempo, las puertas del ascensor permanecen abiertas.
no se cierran. Como si algo estuviera bloqueándolas. Finalmente, Elisa sale del ascensor y desaparece por el pasillo. Ese fue el último registro de ella con vida. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Con quién hablaba? ¿De qué o de quién se escondía? Los días pasaron. Las semanas pasaron. No había rastro de Elisa Lam. Hasta que los huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a quejarse del agua. Decían que tenía un sabor extraño. Un olor peculiar. La presión era baja. Y el color no era normal. El 19 de febrero, un empleado de mantenimiento subió a la azotea del hotel para revisar los tanques de agua. El hotel tenía 4 grandes cisternas en el techo, cada una con capacidad para miles de litros. Cuando el empleado abrió la tapa de uno de los tanques y miró adentro, su vida cambió para siempre. Allí, flotando en el agua, estaba el cuerpo de Elisa Lam. Piensa en esto por un momento. Durante casi 3 semanas, los huéspedes del hotel habían estado bebiendo, bañándose y cepillándose los dientes con agua que contenía un cadáver en descomposición. Pero aquí es donde el caso se vuelve verdaderamente inexplicable. Para llegar a esos tanques de agua, Elisa habría tenido que, primero, subir a la azotea, un área restringida con una puerta de acceso con alarma. Segundo, escalar una plataforma de 3 metros de altura. Tercero, abrir una tapa extremadamente pesada de uno de los tanques. Cuarto, meterse dentro del tanque. Y quinto, cerrar la tapa desde adentro. ¿Cómo es esto posible? La policía determinó que no había signos de lucha. No había evidencia de que otra persona estuviera involucrada. Las cámaras de seguridad de la azotea no mostraban nada inusual. La autopsia reveló que Elisa murió por ahogamiento. No había drogas en su sistema. No había alcohol. Ninguna sustancia que pudiera explicar su comportamiento errático en el elevador. El caso fue cerrado como muerte accidental. ¿Pero accidental? ¿De verdad? ¿Cómo una joven de 1,55 m de altura pudo abrir sola una tapa que requería de 2 hombres fuertes para moverla? ¿Por qué eligió específicamente ese tanque? ¿Qué vio en ese pasillo que la aterrorizó tanto en el video del ascensor? Y la pregunta más inquietante de todas, ¿estaba realmente sola? Expertos en lenguaje corporal que analizaron el video afirman que Elisa claramente estaba respondiendo a alguien o algo. Sus movimientos de manos no eran aleatorios, eran gestos comunicativos. Pero las cámaras no capturaron a nadie más. Teorías abundan. Algunos dicen que Elisa estaba sufriendo un episodio psicótico, aunque nunca había mostrado signos de enfermedad mental severa. Otros hablan de posesión, de entidades del Hotel Cecil que la llevaron a su muerte. Hay quienes mencionan el juego del ascensor, un ritual coreano que supuestamente abre portales a otras dimensiones. Lo que sabemos con certeza es esto: una joven murió de la manera más extraña posible, en uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos, y hasta el día de hoy, nadie puede explicar completamente cómo o por qué. El Hotel Cecil cerró sus puertas en 2017. Pero si alguna vez lo visitas, si alguna vez te encuentras frente a ese edificio oscuro en el centro de Los Ángeles, tal vez sientas lo mismo que sintió Elisa en sus últimos momentos. Tal vez sientas que algo te observa. Algo que no puedes ver. Algo que te espera. Historia 3. La llamada del más allá, el caso de la familia Weiss. Nuestra tercera historia nos lleva a un pequeño pueblo de Rumanía, en 1994. Y te advierto, después de escuchar esto, tal vez nunca más quieras contestar el teléfono por la noche. La familia Weiss era una familia común. El padre, Andrei, trabajaba como mecánico. La madre, Elena, era maestra de escuela. Tenían 2 hijos, Cristian de 15 años, y Ana de 12. Vivían en una casa modesta en las afueras del pueblo, llevando una vida tranquila y ordinaria. Todo cambió una noche de octubre. Eran las 2 de la madrugada cuando el teléfono sonó. Andrei, medio dormido, contestó.
Del otro lado de la línea, una voz que conocía muy bien. Era su padre. Su padre que había muerto 6 meses antes de un infarto. La voz era inconfundible. El tono, el acento, las expresiones características. Era él. Pero estaba muerto. Andrei había estado en el funeral. Había visto el cuerpo. Había cargado el ataúd. Andrei colgó inmediatamente, pensando que era una broma de muy mal gusto. Su corazón latía descontrolado. ¿Quién haría algo tan cruel? Pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, Elena contestó. Era su hermana menor, María. Pero María había muerto en un accidente automovilístico hacía 3 años. Elena comenzó a llorar histéricamente. Las llamadas continuaron durante 3 noches consecutivas. Siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Siempre voces de familiares fallecidos. El abuelo materno. Una prima que había muerto de cáncer. Un tío que se había suicidado años atrás. Pero lo más perturbador no eran las voces. Era lo que decían. Describían con detalle exacto sus propias muertes. El abuelo describió cómo sintió que su corazón se detenía, el dolor en el pecho, la oscuridad que lo envolvió. La prima habló sobre los últimos días en el hospital, mencionando conversaciones privadas que solo ella y Elena habían tenido. El tío describió el momento exacto en que decidió terminar con su vida, revelando pensamientos que nunca había compartido con nadie. Pero luego, las voces comenzaron a decir algo más. Algo aterrador. Decían que alguien más de la familia iba a morir pronto. Muy pronto. Y que venían a advertirles. Venían a preparar el camino. Andrei, desesperado, desconectó el teléfono de la pared. Arrancó el cable. Pero a la noche siguiente, a las 2 de la madrugada, el teléfono sonó de nuevo. Un teléfono sin cable. Un teléfono desconectado. Sonando. Esta vez fue la joven Ana quien contestó, antes de que sus padres pudieran detenerla. Del otro lado, una voz que ella no reconocía. Una voz profunda, gutural, que no sonaba completamente humana. La voz le dijo su nombre completo. Le dijo su fecha de nacimiento. Y luego le dijo la fecha de su muerte. Ana gritó y soltó el teléfono. Cuando sus padres lo levantaron, la línea estaba muerta. Silencio total. A la mañana siguiente, la familia Weiss fue a la policía. ¿Pero qué podían hacer? ¿Arrestar a fantasmas? El oficial que los atendió pensó que estaban locos o que alguien les estaba haciendo una broma muy elaborada. La compañía telefónica revisó las líneas. No había ninguna anomalía técnica. Según sus registros, ninguna llamada había sido recibida en esa casa durante las últimas semanas. 0 llamadas entrantes. Pero la familia sabía lo que había escuchado. Desesperados, llamaron a un sacerdote ortodoxo. El padre Dimitri llegó con agua bendita y comenzó a bendecir la casa. Cuando llegó al teléfono, el aparato comenzó a derretirse. Literalmente. El plástico se derritió como si estuviera expuesto a un calor intenso, aunque no había fuego ni fuente de calor cerca. El padre Dimitri ordenó que quemaran el teléfono y enterraran sus restos en tierra consagrada. La familia obedeció. Las llamadas cesaron. Pero aquí viene el giro que te helará la sangre. 3 semanas después, el hijo mayor, Christian, murió en un accidente inexplicable. Estaba caminando por la calle cuando un trozo de concreto se desprendió de un edificio en construcción y cayó directamente sobre él. Los ingenieros no pudieron explicar cómo esa sección específica del edificio se derrumbó, ya que las inspecciones mostraban que estaba perfectamente sólida. ¿Y la fecha? Exactamente la fecha que la voz le había dicho a Ana por teléfono. Elena Weiss sufrió un colapso nervioso después de la muerte de su hijo y fue internada en una institución psiquiátrica. Andrei se volvió alcohólico y murió años después de cirrosis hepática. Ana creció con un trauma profundo,
incapaz de estar cerca de teléfonos sin sufrir ataques de pánico. Investigadores paranormales de toda Europa fueron al pueblo para estudiar el caso. Descubrieron que la casa de los Weiss había sido construida sobre un antiguo cementerio que fue reubicado en el siglo XIX. ¿Coincidencia? El sacerdote que bendijo la casa, el padre Dimitri, nunca habló públicamente sobre lo que presenció aquella noche. Solo dijo una cosa a un periodista local: hay líneas que no deben cruzarse entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Cuando esas líneas se cruzan, el precio siempre se cobra. La casa fue demolida en 2005. Pero los vecinos del área reportan que a veces, en las madrugadas de octubre, pueden escuchar el sonido de un teléfono sonando. Un teléfono que ya no existe. En una casa que ya no está. Y dicen que si tienes la mala suerte de estar cerca cuando suena, si escuchas ese timbre fantasmal en la oscuridad de la noche, no contestes. Porque nunca sabes quién o qué está del otro lado de la línea. Historia 4. El hombre de la sonrisa, caso Indrecida. Nuestra cuarta historia es quizás la más perturbadora de todas, porque involucra a múltiples víctimas en diferentes países, todas reportando exactamente la misma experiencia. Y hasta el día de hoy, nadie sabe quién o qué es esta entidad. Todo comenzó a documentarse en Internet alrededor de 2008, en foros dedicados a experiencias paranormales. Diferentes personas, de diferentes partes del mundo, comenzaron a reportar encuentros con lo que llamaron el hombre de la sonrisa. Pero para entender la magnitud de este fenómeno, debemos hablar del primer caso bien documentado: Indrecida, una estudiante de psicología de 24 años que vivía en Chicago. En junio de 2009, Indre comenzó a tener el mismo sueño cada noche. En el sueño, ella despertaba en su cama y veía una figura de pie en la esquina más oscura de su habitación. Un hombre alto, completamente inmóvil, con una sonrisa imposiblemente amplia que parecía ocupar la mitad de su rostro. La figura nunca se movía. Solo la miraba. Y sonreía. Indre se despertaba cada mañana cubierta de sudor, con el corazón acelerado. Pero eran solo pesadillas, ¿verdad? Todos tenemos pesadillas. Excepto que entonces comenzó a verlo despierta. Primero fue solo por el rabillo del ojo. Una figura en la ventana cuando pasaba junto a un edificio. Una silueta en el reflejo de un escaparate. Siempre el mismo hombre. Siempre la misma sonrisa terrible. Indre pensó que estaba perdiendo la cordura. Visitó a un psiquiatra, quien le diagnosticó estrés y le recetó medicación para la ansiedad. Pero la medicación no ayudó. Una noche, Indre estaba en su apartamento viendo televisión cuando todas las luces se apagaron. Un corte de energía, pensó. Pero entonces notó que la televisión de su vecino aún funcionaba. Podía ver el resplandor a través de la ventana. Solo su apartamento estaba a oscuras. Tomó su teléfono celular y activó la linterna. Recorrió su apartamento, revisando los interruptores. Todo parecía normal. Cuando entró a su habitación y apuntó la luz hacia su cama, su sangre se congeló. El hombre de la sonrisa estaba sentado en su cama. No era un sueño. No era su imaginación. Estaba allí, físicamente, en su habitación. La sonrisa era aún más horrible de cerca. Sus dientes eran demasiado blancos, demasiado rectos, demasiado muchos. Como si tuviera el doble de dientes que una persona normal. Y sus ojos. Sus ojos eran completamente negros. Sin iris. Sin blanco. Solo oscuridad pura. Indre gritó y salió corriendo de su apartamento. Llamó a la policía desde el pasillo. 2 oficiales llegaron y revisaron completamente su apartamento. No encontraron a nadie. Ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Las ventanas estaban cerradas desde adentro. La puerta no había sido forzada. Pero en su cama, encontraron algo que no debería estar allí. Una fotografía vieja, deteriorada, en blanco y negro.
En la fotografía había un hombre de pie frente a una casa antigua. Un hombre con una sonrisa imposiblemente amplia. La fotografía no era de Indre. Nunca la había visto antes. Y detrás de la foto, escrito con una caligrafía antigua, había una frase en un idioma que nadie pudo identificar. Indre se mudó esa misma noche a casa de sus padres. Se negó a volver a ese apartamento. 2 semanas después, Indre murió en su sueño. La autopsia no reveló ninguna causa aparente de muerte. Su corazón simplemente se detuvo. Tenía 24 años y estaba completamente sana. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Después de la muerte de Indre, docenas de personas comenzaron a reportar en línea encuentros idénticos con el hombre de la sonrisa. Misma descripción. Mismo patrón. Primero los sueños, luego las apariciones, luego la fotografía misteriosa. Un usuario de Suecia. Otro de Japón. Uno más de Brasil. Todos describiendo exactamente la misma entidad. Y lo más inquietante, varios de estos usuarios dejaron de publicar abruptamente. Sus cuentas quedaron inactivas. Y en algunos casos, las familias confirmaron que habían muerto en circunstancias inexplicables. Investigadores paranormales intentaron rastrear el origen de esta entidad. Algunos creen que es una forma moderna de parálisis del sueño colectiva. Otros sugieren que es un tulpa, una entidad creada por el pensamiento colectivo que cobra vida propia a través de Internet. Pero hay una teoría más oscura. Una teoría que sugiere que el hombre de la sonrisa siempre ha existido, alimentándose del miedo humano a través de los siglos, y que Internet simplemente le ha dado una nueva forma de encontrar víctimas. ¿Y la fotografía que dejó en la cama de Indre? Fue enviada a un experto en fotografía antigua. Él determinó que la foto databa de 1880 aproximadamente. Más de 130 años. Si ves a un hombre con una sonrisa demasiado amplia, si lo ves en tus sueños o en el reflejo de una ventana, no lo mires directamente. No le hables. Y definitivamente, no aceptes ninguna fotografía de extraños. Porque una vez que el hombre de la sonrisa te elige, ya es demasiado tarde. Historia 5. La niña del pozo, pueblo de San Miguel. Nuestra penúltima historia nos lleva a un pequeño pueblo de México, San Miguel del Monte, en el estado de Guanajuato. Y esta historia fue documentada no solo por testigos locales, sino también por un equipo de televisión que estaba filmando un documental sobre leyendas urbanas mexicanas. En el centro del pueblo hay un pozo antiguo, sellado desde 1962. La razón del sellado oficial fue contaminación del agua. Pero los ancianos del pueblo conocen la verdad. En 1960, una niña de 8 años llamada Lupita desapareció. La búsqueda duró semanas. El pueblo entero participó. Pero nunca encontraron ni rastro de ella. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Hasta que un día, un niño que jugaba cerca del pozo escuchó llantos viniendo desde el fondo. Llamó a los adultos. Varios hombres se asomaron y, efectivamente, podían escuchar a una niña llorando y pidiendo ayuda desde las profundidades del pozo. Las autoridades llegaron con equipo especializado. Bajaron a un hombre con arneses y linternas. Cuando llegó al fondo, encontró el cuerpo de Lupita. Había caído al pozo, probablemente jugando cerca del borde. Pero aquí está el detalle que no tiene sentido. El cuerpo de Lupita estaba en perfecto estado de conservación. No había descomposición. Era como si acabara de morir, a pesar de haber estado allí por semanas. Y cuando sacaron el cuerpo, el médico forense notó algo aún más extraño. Lupita no había muerto de la caída. No había agua en sus pulmones. No había signos de deshidratación. Murió de miedo. Su corazón simplemente se detuvo. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de terror puro. El pozo fue sellado inmediatamente. Nadie quería hablar de lo que realmente había matado a Lupita en ese pozo oscuro. Pero la historia no termina ahí.
Desde 1962 hasta el día de hoy, la gente del pueblo reporta escuchar llantos de niña viniendo del pozo sellado. Siempre en las noches sin luna. Siempre el mismo llanto desesperado pidiendo ayuda. En 2015, un equipo de televisión llegó al pueblo para investigar la leyenda. Trajeron equipo de audio profesional, cámaras infrarrojas, todo lo necesario para capturar evidencia. Instalaron sus equipos alrededor del pozo sellado y esperaron. Cerca de la medianoche, las grabadoras captaron algo. No era solo el llanto de una niña. Había otras voces. Voces susurrando en un idioma que nadie pudo identificar. Y entre esos susurros, clara y distintamente, se escuchó el nombre de uno de los camarógrafos. El camarógrafo, un hombre escéptico llamado Roberto, se acercó al pozo para escuchar mejor. Las cámaras capturaron lo que sucedió después. Roberto se congeló frente al pozo. Su rostro palideció. Comenzó a temblar violentamente. Y entonces, sin ninguna advertencia, intentó romper el sello de concreto del pozo con sus manos desnudas. Sus compañeros tuvieron que arrastrarlo lejos físicamente. Roberto gritaba que tenía que bajar, que la niña necesitaba ayuda, que ella lo estaba llamando. Cuando finalmente lograron calmarlo, Roberto no recordaba nada. Los últimos 30 minutos de su memoria simplemente no existían. El equipo de televisión abandonó la grabación esa misma noche. El documental nunca se completó. Pero el metraje existe. Está en internet. Y si lo buscas, si lo ves, escucharás esas voces. Escucharás el llanto. Y tal vez, solo tal vez, escucharás tu propio nombre susurrado entre los sonidos. Los ancianos del pueblo dicen que el pozo no llevaba solo agua. Era un lugar donde las cosas antiguas vivían. Cosas que estaban allí mucho antes de que los españoles llegaran. Cosas que Lupita despertó cuando cayó en la oscuridad. Y ahora, atrapada entre la vida y la muerte, Lupita llama a otros para que la acompañen en las profundidades. Para que nunca esté sola en la oscuridad. Historia 6. El último pasajero, Metro de Tokio, Línea Hibiya. Nuestra última historia nos lleva a Tokio, Japón, una de las ciudades más modernas y tecnológicas del mundo. Porque el horror no respeta la modernidad. No respeta la lógica. Y definitivamente no respeta el escepticismo. La línea Hibiya del metro de Tokio es una de las más transitadas. Millones de personas la usan cada día. Pero hay una estación, Minova, donde los conductores reportan el mismo fenómeno una y otra vez. El último tren de la noche, el que sale a la 1:40 de la madrugada, siempre lleva un pasajero extra. Un pasajero que no debería estar allí. En 2012, un conductor llamado Takeshi Yamamoto reportó oficialmente lo que muchos conductores habían visto pero tenían miedo de mencionar. En el último vagón del último tren, siempre hay un hombre sentado en el mismo asiento. Un hombre vestido con ropa de oficina anticuada de los años 60. Un hombre que nunca parpadea. Un hombre que mira fijamente hacia adelante con los ojos completamente vacíos. Takeshi pensó que era un pasajero borracho o dormido. Es común en Tokio ver a oficinistas que perdieron el último tren a casa. Pero cuando el tren llegó a la terminal final y Takeshi fue a despertarlo, el asiento estaba vacío. Revisó las cámaras de seguridad. El hombre aparecía sentándose en la estación de Minova. Pero nunca se veía bajándose. Simplemente desaparecía entre una estación y otra. Esto sucedió noche tras noche. Siempre el mismo hombre. Siempre el mismo asiento. Siempre desapareciendo antes de la terminal. La compañía de metro inició una investigación. Descubrieron algo que nadie esperaba. En 1964, un oficinista llamado Hiroshi Nakamura se suicidó arrojándose a las vías en la estación de Minova. Fue el primer suicidio registrado en esa línea. Y en las fotografías del archivo, Hiroshi Nakamura vestía exactamente la misma ropa que el pasajero fantasma. Era la misma persona.
Los conductores comenzaron a negarse a manejar el último tren. La compañía tuvo que ofrecer bonos adicionales para convencer a alguien de tomar ese turno. Pero incluso con dinero extra, cada vez menos conductores estaban dispuestos. Porque comenzaron a suceder cosas peores. Los conductores que veían al pasajero fantasma comenzaron a tener pensamientos suicidas. Pensamientos intrusivos sobre arrojarse a las vías. Algunos tuvieron que ser hospitalizados. 2 conductores intentaron quitarse la vida. Un exorcista sintoísta fue llamado para purificar el tren y la estación. Realizó rituales elaborados. Bendijo cada vagón. Pero la noche siguiente, el hombre apareció de nuevo. Sentado. Mirando. Esperando. En 2018, una pasajera llamada Yuki decidió sentarse junto al fantasma. Otros pasajeros intentaron detenerla, pero ella insistió en que eran solo supersticiones tontas. Se sentó justo al lado del asiento vacío donde las cámaras mostraban al hombre. Lo que sucedió después fue captado por las cámaras de seguridad del vagón. Yuki se sentó. Por un momento, no pasó nada. Entonces, lentamente, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron más. Su boca se abrió en un grito silencioso. Y comenzó a golpear frenéticamente una pared invisible, como si estuviera atrapada en un espacio cerrado. Los pasajeros corrieron hacia ella. Pero cuando intentaron tocarla, sintieron una resistencia. Como si hubiera una barrera invisible rodeándola. Yuki gritaba y gritaba, pero ningún sonido salía de su boca. El tren hizo una parada de emergencia. Paramédicos subieron al vagón. En el momento en que el tren se detuvo, Yuki colapsó. Estaba viva, pero en estado catatónico. Estuvo en ese estado durante 3 días. Cuando finalmente despertó, había envejecido. Su cabello tenía mechones blancos que no estaban allí antes. Arrugas profundas habían aparecido en su rostro. Era como si hubiera envejecido 10 años en 3 días. Yuki nunca habló de lo que experimentó en esos momentos. Pero sus ojos llevaban un terror que nunca desapareció. Se mudó lejos de Tokio y nunca más volvió a usar el metro. El último tren de la línea Hibiya aún corre. El pasajero fantasma aún aparece. Y si alguna vez te encuentras en Tokio, en el último tren de la noche, y ves un asiento vacío en el último vagón donde nadie quiere sentarse, ahora sabes por qué. Porque ese asiento no está vacío. Nunca lo ha estado. Conclusión y reflexión. Y así llegamos al final de nuestro viaje por estas 6 historias de terror macabras y completamente reales. 6 relatos que nos recuerdan que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. 6 casos que desafían nuestra comprensión del mundo. 6 historias que nos obligan a preguntarnos, ¿realmente conocemos los límites de lo posible? La casa de Amityville nos enseñó que algunos lugares guardan ecos de violencia que nunca desaparecen. Elisa Lam nos mostró que la tecnología moderna puede capturar horrores que no podemos explicar. La familia Bates descubrió que las barreras entre la vida y la muerte son más frágiles de lo que creemos. El hombre de la sonrisa nos recordó que hay entidades que existen más allá de nuestra comprensión, alimentándose de nuestros miedos. La niña del pozo nos enseñó que algunos lugares son portales a oscuridades antiguas. Y el último pasajero del metro de Tokio demostró que incluso en las ciudades más modernas, lo sobrenatural encuentra su camino. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Nos recuerdan nuestra propia fragilidad. Nos muestran que no somos los únicos habitantes de este mundo. Y nos enseñan que hay fuerzas que operan bajo reglas que no comprendemos. Pero tal vez lo más importante que estas historias nos enseñan es esto: debemos tener respeto. Respeto por lo desconocido. Respeto por los lugares oscuros. Respeto por las advertencias de aquellos que vinieron antes que nosotros. Porque en cada una de estas historias hubo un momento. Un momento donde todo pudo haber sido diferente.
Un momento donde las víctimas pudieron haber escuchado su intuición, pudieron haber prestado atención a las señales de advertencia, pudieron haber dado media vuelta y alejarse. Pero no lo hicieron. Y ahora sus historias sirven como advertencias para nosotros. Así que la próxima vez que sientas ese escalofrío en la espalda cuando estás solo en casa, la próxima vez que escuches un sonido inexplicable en la oscuridad, la próxima vez que veas algo por el rabillo del ojo que desaparece cuando volteas a mirar, no lo ignores. Porque tal vez, solo tal vez, tu instinto está tratando de protegerte de algo que tu mente racional se niega a aceptar. El mundo está lleno de misterios. Lleno de lugares donde la realidad se vuelve borrosa. Lleno de momentos donde lo imposible se vuelve posible. Y ahora que conoces estas historias, ahora que sabes lo que le sucedió a estas personas, tienes una elección. Puedes ignorar las advertencias. Puedes pensar que nunca te pasará a ti. O puedes estar preparado. Puedes estar atento. Puedes escuchar cuando el universo te está diciendo que hay peligro cerca. Porque estas 6 historias son reales. Sucedieron. Y podrían volver a suceder. La pregunta es, ¿estarás listo si te toca a ti? Llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste estas 6 historias completas, déjame decirte algo, eres valiente. No todos tienen el coraje de enfrentar el terror real. No todos pueden mirar directamente a la oscuridad y no parpadear. Y porque eres valiente, quiero pedirte algo. Si estas historias te impactaron, si te hicieron cuestionar la realidad, si te dieron escalofríos, dale like a este video. Compártelo con alguien que creas que puede manejarlo. Porque estas historias necesitan ser contadas. Estas advertencias necesitan ser escuchadas. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Porque tenemos muchas más historias como estás esperando ser contadas. Relatos reales que desafían la lógica. Casos sin resolver que te quitarán el sueño. Misterios que nadie ha podido explicar. Déjame en los comentarios cuál de estas 6 historias te impactó más. ¿Fue la casa de Amityville? ¿El video inquietante de Elisa Lam? ¿Las llamadas telefónicas del más allá? ¿El hombre de la sonrisa? ¿La niña del pozo? ¿O el pasajero fantasma del metro? Y si tienes tu propia historia de terror real, si te ha pasado algo inexplicable, compártela en los comentarios. Tal vez tu historia sea parte de nuestro próximo video. Recuerda, la verdad es más aterradora que la ficción. Y nosotros estamos aquí para contártela. Hasta la próxima. Si es que hay una próxima. Porque después de escuchar estas historias, nunca sabes qué puede estar esperándote en la oscuridad. Duerme bien. Si puedes.